Buenas tardes, seminaristas. Bienvenidos a la clase que inaugura la segunda parte de nuestra cursada. Concluido ya el examen parcial, en realidad, corresponde que felicite a todos los que han obtenido buenas notas. Hay un porcentaje interesante de chicos que han promocionado hasta ahora con este parcial, así que los felicito y los insto a que sigan igual, que potencien sus esfuerzos y seguramente esta materia en un mes a más tardar, un mes y medio a más tardar, ya la van a tener promocionada. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con integrales múltiples. Antes vamos a hacer un comentario respecto de estas cuestiones, digamos, de contexto a lo que es una integral doble. No vamos a entrar directamente al tema, sino que vamos a hacer una introducción. Cuando uno habla de integrales, no es un concepto nuevo para ustedes, porque ya en análisis matemático 1, por lo menos en la primera parte de la cursada, ustedes ya han visto algo de esto. ¿Es así? Pregunto. Pregunté a Gus Castro si el concepto de integrales simples ya lo habían visto en análisis 1. Muy bien. Acá Daniela ya respondió con un sí, profe, con lo cual vamos a seguir. En este momento ustedes deben estar vamos a sacar esto. Deben estar viendo un documento en Word que estoy compartiendo en la pantalla, que tiene que ver con justamente la integral entre a y b de f de x diferencial de x igual al área, es la interpretación geométrica que hacíamos en su momento. ¿Están viendo el documento en Word? ¿Alguien abriendo el micrófono, por favor? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿de qué se tratará esta cuestión de pasar? Fíjense, vamos a habilitar nuestro punterito acá. De pasar de una integral simple como esta, que está acá, a una integral doble, que está acá desde el punto de vista de la simbología. Están viendo las flechitas en rojo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, le decía que vamos a tratar de interpretar, y de una manera más bien natural, a ver de qué se trata esta cuestión de las integrales dobles. Lo que ustedes conocen ya es la integral entre a y b de f de x diferencial de x. ¿Qué es lo que, desde el punto de vista conceptual, significaba este símbolo integral? Integral, ustedes saben que viene de la palabra integrar, o sea, sumar, juntar. De eso se trata este símbolo. Ahora,
cuando estamos hablando de f de x, es una función de una sola variable, que la podemos ver graficada acá como una forma de seno o coseno. Lo estoy siguiendo con el cursor, ¿sí? Entonces, cuando yo hacía esta integral de una función de una sola variable por diferencial de x, podía interpretar geométricamente, atención, geométricamente, el resultado de esta integral como el área de una región. ¿Cuál región? Atención con esta frase que después la vamos a repetir cuando veamos el tema de integrales dobles. ¿Cuál región? ¿El área de cuál región? ¿El área de cuál región? Fíjense. La región que tiene como base el intervalo de integración, que va desde A hasta B. Este es el intervalo de integración. Y como techo a la función f de x. ¿Qué es lo que hacía entonces este integral? Y ustedes deben acordarse que lo que hacía nada más ni nada menos que empezar a integrar desde A, el intervalo, el inicio del intervalo, hasta el final del intervalo, que es el punto B. Después, por supuesto, vamos a ver de qué forma hacía esta integración. Recuerden que esto, en definitiva, cuando ustedes vieron el concepto de integral, lo que hace son formar distintas áreas, pedacitos de áreas con los delta x acá. Pero, básicamente, cuando yo hago la integral desde A hasta B, estoy calculando, insisto con esta palabra, geométrico, ¿no? Geométricamente, la interpretación geométrica, calculando el área de una región que tiene como base la región el intervalo, perdón, de integración. El intervalo va desde A hasta B. Y como techo la función f de x. Eso me está formando una región que ustedes la ven en gris, y esa región, el área de esa región es la que calcula esta integral. Cuando estoy hablando, fíjense, vamos a detenernos un poco más en los elementos de esta integral. Tenemos por un lado el intervalo de integración, va desde A hasta B. Lo tenemos acá, desde A hasta B. Los límites de la integración. El integrando, ¿qué es? Es f de x, la función f de x, función de una sola variable. En este caso es una curva, estamos en el plano f de x, y por el diferencial de x, de esa manera yo podía calcular esta integral doble. Ahora bien, tenemos que hacer para acometer, o por lo menos empezar a trabajar con lo que es el tema de las integrales dobles. Lo tenemos acá abajo, fíjense. Vamos a hacer una comparación entre lo que es una integral simple y una integral doble. El intervalo de A hasta B, en caso de integrales simples, ahora se convierte en una región de integración. Vamos a poner esto de vuelta para que lo vean mejor. Y ahora con un romito. Decía, el intervalo que va desde A hasta B, ahora se convierte en una región de integración. Y el integrando, que antes era f de x, ahora se convierte también en otra función, pero en este caso de dos variables, x e y, dos variables independientes. Por eso que después aparece los diferenciales de x y el diferencial de y. Les adelanto la interpretación de una integral doble. Y fíjense que cuando hicimos el recordatorio de la integral simple, los mismos elementos nos van a servir para hacer la interpretación geométrica de una integral doble. Habíamos dicho que el intervalo de integración
en integrales dobles ahora se convierte en una región de integración. La región de integración está dibujada acá, y la estoy volviendo a poner de vuelta, es esta que está en rojo. Esta es la región de integración. F de XY es una superficie ahora, que está dibujada en este caso como si fuera acá el plano, F de XY. Entonces, si antes, fíjense, cuando yo hacía la integral simple, tomaba el intervalo de integración y subía hasta encontrar mi función f de x, y generaba de esa manera esta región S, de la misma forma yo puedo utilizar el mismo concepto, hacer una analogía para el caso de una integral doble. Entonces, como antes era un intervalo, lo que era un intervalo ahora se transforma en una región de integración, que los tengo acá como un rombito rojo. Esta región de integración sube hasta encontrarse ahora con f de xy, que es la superficie. F de xy, que es la superficie. Por supuesto que en este caso, cuando yo tengo una superficie, la región, que sube hasta encontrarse con otra, la f de xy, lo que estoy generando es un sólido. En este caso es este cilindro que ven hasta acá con un marrón más oscurito, un cilindro. Entonces, fácilmente yo puedo decir, de la misma manera en que lo hacía con una integral simple, que generaba una región, la integral se podía interpretar como el área de esa superficie. En integrales dobles, como lo que genero es un sólido, esta integral doble se puede interpretar geométricamente como el volumen de ese sólido, el volumen del sólido. En esto hay que hacer una aclaración también con el tema de estas funciones f de xy, una función de dos variables. ¿Hasta ahora vamos bien? Pregunto. Sí, profe. Perfecto. Bien. Lo que vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el tema de función. Lo que tiene que quedar en claro es que, fíjense, en integrales simples, todo lo puedo hacer y graficar en el plano, en la pizarra. En cambio, cuando estoy hablando de integrales de dobles, ya tengo que utilizar un eje más, que es el eje Z, la f de x. Recuerden que en este caso, yo podía decir que y es igual a f de x, la función que colocaba como integrando. En el caso de integrales de dos variables será z igual a f de xy, en donde z es el otro eje que aparece acá. Y esto es una cuestión muy, digamos, importante, porque nos va a obligar a hacer un clic mental. ¿En qué sentido? Ustedes hasta ahora han visto en todo lo que es primer año, en álgebra, en análisis, todas situaciones que la graficaban, la entendían, la conceptualizaban, todo en el plano. Los profesores le dibujaban las gráficas en la pizarra, no había necesidad de hacer otra cosa, porque eran funciones de una sola variable, f de x. A un x le corresponde un f de x acá, y ya estaba el problema. Para un determinado valor del intervalo x, supongamos el punto A, calculaba f de a y ya lo tenía acá arriba, y ya está resuelto el problema. Pero, en la realidad, cuando estamos hablando de funciones de f de xy, por ejemplo, de dos variables, después lo vamos a extender el concepto más variables, pero en este caso nos quedemos solamente con dos variables, lo que hace es incursionar en un ambiente más real. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos movemos en el espacio. Nuestro accionar no es en el plano, siempre es en el espacio. Yo estoy sentado en este momento frente a la computadora
en donde puedo asimilar este espacio en donde estoy, con un marco de referencia que puede ser el eje X, una de las aristas del piso con la pared. El eje Y, la otra arista del eje del piso con la otra pared. Y el eje Z es el que subiría la otra arista que va de pared con la otra pared. Esa es la realidad. De la misma forma en que cuando nosotros acometimos el trabajo, el estudio de las ecuaciones diferenciales, recuerdan que planteábamos un proceso de variación de una variable respecto de otra, una variable, en este caso y, respecto de otra, en este caso x, y planteábamos nuestra ecuación diferencial y encontrábamos la solución como una y función de x. Pero también habíamos hecho la aclaración que esa f de x era una aproximación. Lo dijimos en el ejemplo de la temperatura. Cuando dijimos temperatura, era una función del tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la temperatura a las 6 de la mañana que a las 10, que a las 13, que a las 20. Función del tiempo. Pero también habíamos dicho, por ejemplo, en ese caso estábamos acá, temperatura en función del tiempo. Pero también podemos decir que la temperatura es función, por ejemplo, de dos variables. El tiempo y, pongamos, la estación del año. ¿Sí? Entonces estamos en presencia de este otro tipo de funciones de dos variables. Por ejemplo, sería la temperatura en función de x, sería la hora del día, e y sería la estación del año. Porque una cosa es la temperatura a las 6 de la mañana o 7 de la mañana en el verano, y otra a la misma hora, 7 de la mañana, pero en invierno. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una función de dos variables. Y en realidad lo que hace esto es aproximarnos más a lo que es real. Insisto, ya no somos planos, nos movemos en un espacio. Insisto, una función es poco probable que pueda depender de una sola variable. Habíamos hablado sobre la función, ¿se acuerdan? El aumento de la población en una localidad en función del tiempo. A medida que pasa el tiempo va aumentando la población, por ejemplo. Pero la población también es función de otras variables, no necesariamente solo del tiempo, también es de otras variables. El caso, por ejemplo, de la tasa de natalidad, o sea, cuántos nacen, la tasa de mortalidad, cuántos mueren. Entonces, nos vamos aproximando a medida que tenemos la posibilidad de tener más funciones a con más certeza cuando analizamos nuestro problema. Ahora, estas funciones de dos o más variables, les pregunto si ustedes han hecho, o los profesores en lo que va de la cursada que tienen ustedes, en algún momento hicieron algún comentario sobre esto. Si lo hicieron, avanzamos, y si no, lo repasamos o lo presentamos. Así que, por favor, coméntenme si desde el punto de vista de la matemática, o en el álgebra también, se hizo alguna presentación sobre esto de funciones de dos variables. Adelante. Belén dice, no recuerdo haber escuchado algún comentario, profe. El resto, yo tampoco. Bueno, perfecto, no hay problema. Nos vamos a detener un cachito entonces en esta cuestión de funciones de dos variables. Para eso vamos a hacer una presentación que la tengo por acá. ¿Están viendo el nuevo título, función de dos variables? Sí, profe. Ok. Bueno.
Lo que ustedes conocen es el y igual a f de x, función de una sola variable. En este caso, vamos a hablar de funciones de dos variables, y un poquito más adelante, se lo voy mostrando, también hablaremos, o por lo menos una pequeña introducción a las funciones de varias variables. Vamos a ver de qué se trata esta cuestión de funciones ahora de dos variables. De la misma forma, y para eso, siempre y como una, digamos, sugerencia, cuando uno aborda temas nuevos, es bueno situarse desde un lugar en donde nosotros conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos cuando queremos o nos encontramos con esto nuevo que es función de dos variables? Conocemos función de una variable. En una función y igual a f de x, esa era una relación que establecía que para cada x, esa función le correspondía un determinado y. Dicho de otra forma, con un ejemplo, si yo tengo y igual a x cuadrado, para x igual a 1, y vale 1. Para x igual a 2, y vale 2. Para x igual a 3, y vale 9. Y así iba determinando los distintos valores de la parábola, en este caso y igual a x cuadrado. Con ese mismo concepto uno puede aproximarse al concepto de función de dos variables. Nada más que en este caso, fíjense, estamos acá, estamos en una función que tiene como simbología z igual a f de x. En este caso, como son dos variables independientes, en este caso x e y, yo lo que puedo decir es que para un par de valores ahora, antes era un solo x, tenía y. Ahora, un par de valores x, y, le corresponde un z. Esto es lo que dice acá, una función de dos variables, es una regla de correspondencia que asigna a cada pareja de números reales x, y, un solo número real z. El conjunto de parejas se llama dominio de la función. Antes, recuerdan, en y igual a f de x, x era el conjunto, yo podía determinar el conjunto de los x, o sea, dominio de la función, para lo cual y estaba definida. En este caso será pares de valores x, y o pareja, como dice más arriba, que definen cuánto vale z. Por ejemplo, en esta ecuación z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, si yo al par de valores 1, 1, x1 y 1, esto será raíz de 2. Le corresponde entonces z raíz de 2. Por eso dice acá una regla de correspondencia que asigna a cada pareja 1, 1, 1 y solo un número real z. En este caso será z igual a raíz de 2. Entonces decíamos que los valores, las parejas x, y se llaman dominio de la función. Y los valores z que corresponden a cada par se llama imagen. De la misma forma que lo hacíamos con funciones de una sola variable. Ahora bien, las variables x, y son las independientes. Antes eran x solamente la variable independiente, ahora es la variable x, y independiente, y la variable z se llama dependiente. Desde el punto de vista de la gráfica, ¿cómo resulta esto? Acá tengo un ejemplo que, fíjense, para cada par de valores, si yo le doy un par, vamos a volver a colocar esto. Si le doy, a ver, vamos a usar esto. Para un par de valores, por ejemplo, para un determinado x, lo tenemos acá. Ufa, no, este no me gusta.
para un determinado X, que habíamos dicho así, y para un determinado Y, fíjense, hagan de cuenta que estos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, es lo que yo le dije hace un rato de las aristas del espacio donde yo estoy. Entonces, para un X, por ejemplo, 1, para otro Y, por ejemplo, 1, esta función le asigna al valor Z raíz de 2. ¿Cuál será esta raíz de 2? Este Z que sube ahí. Z raíz de 2. De la misma forma, si yo voy dando distintos valores, por ejemplo, para este y para este, obtendré mi correspondiente Z y así sucesivamente. El conjunto de todos esos valores que determinados para un par X y el correspondiente Z, determinan lo que se llama la superficie. En este caso, ya van a ver ustedes que la superficie corresponde a un cono. ¿Sí? Es una superficie. Entonces, lo que antes ustedes tenían como, fíjense, como una curva en el plano, ahora, cuando estamos hablando de funciones de dos variables, lo que se genera es una superficie. Después vamos a ver, o por lo menos les voy a indicar cómo pueden ver distintas gráficas de otras superficies, pero lo que tienen que tener en claro es la forma que es análoga a lo que hacía en el análisis 1. Para un determinado X, una función Y igual a f de xy me permitía determinar cuánto valía ese Y. Entonces, de esa forma podía graficar mi curva. En este caso, como las variables independientes ahora son dos, fíjense, xy, están en el plano xy acá abajo, en el plano xy, para cualquier par de valores xy que estén en el dominio de la función, le corresponde un solo z, es este z que está acá. Si yo reúno esa ponchada de zetas, lo que estoy obteniendo es la gráfica de esta función. ¿Sí? Por supuesto que cuando estamos en el análisis 1, hacíamos el famoso cuadrito de xy. Entonces, para un determinado x, yo tenía cuánto valía y, y así sucesivamente, distintos valores, unía los valores y en el plano ya tenía la curva. Acá se complica un poco. ¿Por qué? Porque tengo 1.000.000 de puntos que por ahí puedo graficar uno y otro y todavía no puedo ver qué forma tiene la gráfica. En cambio, en funciones de una sola variable, con 3 o 4 puntos por ahí, ya tenía la forma que tenía la gráfica y lo seguía, y lo podía ver enseguida. En este caso no. Pero tenemos una herramienta, nosotros ya hemos practicado en los jueves de los talleres, el Microsoft Matemática que ustedes tienen disponible en el aula virtual para hacer este tipo de gráficas. A ver si lo tengo por acá. Fíjense, es la función z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien. Ahora fíjense, vuelvo a insistir con esto, estamos pasando, y esto tiene que ver con el clic mental que necesitamos hacer. Después vamos a hacer una pequeña pruebita para ver cómo va ese clic de ya no pensar en funciones de una variable, no pensar más que estamos en el plano, sino estamos en el espacio. ¿Sí? Ok. Tenemos acá un ejemplo. La función del plano. Bueno, tenemos una ecuación que dice x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25. Y acá lo que puedo es, para ponerlo en la forma que está acá, z en función de x y, lo que puedo hacer es despejar z de acá y me va a quedar 25 menos x cuadrado menos y cuadrado elevado a toda la raíz, a un medio. Como es z cuadrado,
corresponde más menos adelante, pero yo voy a optar por lo que es positivo. Fíjense, ¿recuerdan otra manera de empezar a pensar con este clic mental es acordarnos de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25? ¿Qué representaba en el análisis 1, pregunto? ¿Un círculo? En realidad el círculo es la circunferencia, el borde y además lo que está dentro, ¿verdad? En La este caso circunferencia es una solamente. circunferencia y que además, ¿qué radio tiene? Creo que era 5. 5, exactamente. La ecuación de la circunferencia era x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. En este caso 25, entonces puedo decir que será, sin tener en cuenta el z cuadrado, en esta ecuación, la ecuación de una circunferencia con centro en 0, 0, si quieren tener una referencia, y radio 5. ¿Ok? Ahora aparece este z cuadrado. Y fíjense, en la gráfica, yo lo que estaría graficando, si fuera función de una sola variable, que dijo su compañera es una circunferencia, estaría graficando esta parte, ¿verdad? Esta circunferencia. Vamos a poner en otro color, así se nota bien. Estaría graficando esta circunferencia. Fíjese que está en el plano XY, en el plano XY. Ahora, como aparece z al cuadrado, y como estamos hablando ahora que una función de dos variables, estamos ya en el espacio, coloco el eje z, que lo están viendo en azul, y lo que uno inmediatamente puede pensar es que cuando esta circunferencia que está acá, fíjense, y con el eje z, y además está z al cuadrado, lo que corresponde a esta ecuación es una ¿qué? Les pregunto. Una esfera. Una esfera, tal cual, una esfera. En este caso, como dijimos que al hacer que vamos a representar z igual a 20, raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado positivo, z positivo, he dibujado por eso la semiesfera que ustedes ven acá, positiva. ¿Sí? ¿Qué significa positiva? Que están todos los z son positivos. La semiesfera negativa quedará por acá abajo, ¿sí? Por la parte de los z negativos. Acá estamos desde 0 para arriba z positivo, 0 para abajo z negativo. Como acá no tengo en cuenta los z negativos, solo los z positivos, por eso he dibujado en rojo la semiesfera que corresponde a los z positivos. De esa forma uno puede, fíjense, pasar desde esto que antes habíamos dicho era una circunferencia, a esto que es una superficie ahora. Una superficie. Fíjense, es bueno también entrar a relacionar esta superficie con elementos de la vida cotidiana, si no nos olvidamos. En el caso de la esfera, bueno, puede que sea más sencillo de recordarse. Uno puede decir, acordarse como la pelota de fútbol. O también puede encontrarse con otras situaciones, como por ejemplo, a ver si les muestro, lo tengo por acá. No, eso no es. Debe estar por acá. Ahí está. Fíjense, acá tenemos. ¿Están viendo esta figura nueva que está en fondo celeste? Sí.
es X y el eje Z. Estamos en el espacio. Y esto, como es, fíjense, ¿cuándo era una esfera esto? Cuando el radio en A, el radio en B y el radio en C eran iguales. Como en este caso, el radio en A, el radio en B y el radio en C, o sea, los puntos en donde corta la superficie a los ejes son distintos, estamos hablando de una o de un, díganme ustedes. Esta figura, esta curva, fíjense, es que estoy siguiendo con el puntero, que está en negro y en trazo grueso. ¿Qué es esta curva? Una elipse. Una elipse. ¿Y esto qué será? Entonces. No sé, profe. Un elipsoide. ¿Un se elipsoide? llama. Exactamente, un elipsoide. Ahora, como bien lo vimos con la compañera, que por ahí uno no puede asociar con el nombre que le da la matemática o el álgebra, uno puede asociar, y está bien que lo diga hasta en un examen, si no se acuerda del elipsoide, uno puede decir qué, por ejemplo, ¿qué forma tiene esta superficie? ¿Un huevo? De una sandía. ¿Eh? Tiene la forma de una sandía. De una sandía, perfecto. Entonces ustedes en el examen pueden decir, en vez, si yo no me acuerdo del elipsoide, dicen la sandía, no hay ningún problema. Puede ser también una pelota de rugby. ¿Ok? Entonces es bueno asociar para no olvidarse el tema de la superficie. Bien. Volvamos a nuestro... Estábamos acá. Otro que yo había mostrado, por ejemplo, otra superficie que había mostrado por acá, a ver, déjenme presentarlo, estaba por acá, que era esta que está acá, que están viendo con el fondo amarillo. Esta superficie, ¿de qué se trata? Es un cilindro. Es un cilindro, tal cual. Y si por ahí, en ese momento, no me acuerdo un cilindro, ¿con qué lo pueden asociar en la vida cotidiana? Con una lata. Una lata, tal cual. ¿Qué más? Un rollo de servilleta, profe. Sí, señor, el soporte del rollo de mesa. Perfecto. Un caño cortado, un trozo de caño. Tal cual. De esta forma nosotros podemos a ver, les voy a mostrar otra acá. A ver si ustedes me dirán. Para eso voy a utilizar el Microsoft Mathematics para mostrarle otra superficie. Y que puedan asociar. ¿Están viendo ahora el programa? Sí. Bueno, era, a ver, Z igual a X. Esta función la vamos a ver mucho, por eso es que se las muestro ahora. Así, cuadrado. Fíjense. Fíjense que estamos hablando de una función z que depende de dos variables, x e y. Ejemplo clarito. Vamos a ingresar. Como ahora estamos en 3 dimensiones, pondremos 3D y ahora sí a graficar. Y ahí tenemos, fíjense. Esta es la gráfica, entonces, la superficie que representa z igual a x cuadrado más y cuadrado. De acá hay cosas muy simples. La primera,
¿Por qué siempre está sobre el eje de z positivo? Porque tanto x como y están elevados al cuadrado, consecuentemente van a ser positivos. La suma de dos números positivos siempre me va a dar z positivo, por eso está siempre para arriba, ¿sí? De los z. Ahora, les pregunto, ¿con qué? ¿Cómo se podrá llamar esta superficie? Pañal. Un pañal, bueno, sí. Está parecido, pero no es tanto. Fíjense, vamos a ir por la parte, digamos, del nombre primero. Si yo voy a girar para que ustedes vean, acá. Supongamos que yo elimino un eje. Esta forma que ustedes están viendo acá, ¿es la forma de qué? Una parábola. Parábola, exactamente. Ahora, si esa parábola yo la hago girar alrededor del eje Z, fíjense, de esa forma, hagan de cuenta que ustedes tienen la parábola, el eje Z, y la parábola gira alrededor del eje Z. ¿No está generando esta superficie? Sí. Sí. Y bueno, de la misma forma en que cuando hablamos de la elipse, dijimos que la hacíamos girar a la elipse alrededor de un eje, generábamos que era el Elipsoide. elipsoide. Si acá tenemos una parábola y la hacemos girar, ¿cómo se llamará esta superficie? Paraboloide. Paraboloide, tal cual, de eso se trata. Vieron que ustedes mismos están ya incursionando en esto de hacer ese clic mental. Ahora bien, este paraboloide también lo podemos asociar con cosas reales. Por ejemplo, pañales, dijo. ¿A alguien más se le ocurre algo? Un pañuelo. No tanto. Algo más quizá no exacto, pero más aproximado. Cuando hacen brindis, ¿qué usan ustedes? Una copa. ¿Esto no será una copa? Sí, sí. Ahí tienen una superficie. Cuando lo primero que hacen, cuando el primer alimento que ingieren en la mañana, ¿qué es? Una cerveza. Fruta. El desayuno, entonces, ya sea fruta, en mi caso, chocolate, con mermelada, con manteca, todo. Es el desayuno. Pero para eso necesito una taza, ¿verdad? Esto también puede ser una taza. En fin, ahí estamos haciendo esta relación entre lo que es la vida real y la matemática. Ese es el clic mental que necesito que hagan ustedes. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. Terminamos con esto. Estábamos acá con las superficies, y fíjense. Funciones de varias variables. Ahora, esto como introducción nada más. Ustedes tienen que saberlo. No vamos a no lo vamos a desarrollar en esta cursada, pero sí tienen que saber de qué se trata. Z igual a f de x, y dijimos función de dos variables, por ejemplo la temperatura, que depende de la hora y la estación del año. Ya está, un ejemplo clarísimo. Ahora fíjense cómo esto lo llevo yo a mi gráfica. Si yo en el eje X, pongo todos los puntos de las horas, 6 de la mañana, 7, 8. En el eje Y pongo los distintos puntos que se refieren a la, por ejemplo, puede ser estación del año, aunque eso quizás no es aplicable porque son 4 estaciones, tendría 4 puntos. Puede ser a otra variable, como puede ser la posición en que nos encontramos en el globo terráqueo, en el mundo, en qué lugar. Una cosa es la temperatura en el centro, digamos, en la zona de los meridianos, y otra en la zona de los polos. Entonces, si nosotros tomamos esa otra variable en el otro eje,
podemos encontrar como Z igual a T la temperatura. Esto, fíjense, la temperatura, y ya se lo voy adelantando porque en algún momento lo van a escuchar, se llaman también campos escalares. ¿Por qué campos escalares? Porque es un escalar. ¿Por qué? Porque la temperatura es un escalar. ¿Recuerdan cuando hablamos de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares? La temperatura es un escalar. Necesito solamente un número, 10, y una unidad de medida, grados centígrados, para ya tener perfectamente definida la temperatura. Es un escalar. Escalar. ¿Y por qué campo? Porque es un montón, es una ponchada de temperatura la que van a definir esta superficie. Una ponchada de temperatura. Campo escalar. Bien. Entonces, vamos a estas cuestiones de funciones de varias variables. Por ejemplo, el deseo de abordar problemas del mundo real, atención, mundo real, nos lleva a tomar en cuenta que en general cualquier situación o fenómeno requiere de más de una variable. Recuerden, más de una variable. El volumen de un cilindro, sí, lo vimos que... ¿recuerdan la fórmula para calcular el volumen de un cilindro? Lo mostremos acá. El volumen de este cilindro. ¿Cómo se calcula desde la geometría? Es el área de la base por la altura. Ese es el volumen, ¿verdad? ¿Y cómo calculo el área de la base? Es una circunferencia. ¿Pi por radio al cuadrado sobre 2? Pi, no. El radio es pi por radio cuadrado. Esa es la superficie de la base. Por h, ya tengo el volumen, ¿verdad? Entonces tengo volumen es pi por r cuadrado por h. Pi por r cuadrado es la superficie por h la altura. Entonces, insisto, el volumen va a ser pi por r cuadrado por h. Es una función, el volumen es una función de ¿cuántas variables ahora? De 2. De 2. R y además ¿qué? Y la altura. Y altura. Ahí está. Función de 2 variables. Pero también, atención con esto, por eso dice, el volumen de un cilindro depende del radio de la base y de la altura. La posición de un móvil en un momento determinado requiere para su exacta especificación, además del tiempo, de las 3 coordenadas espaciales, X y Z. Si adicionalmente se requiere la velocidad a la cual se desplaza, tendremos una función que a cada vector de 4 componentes se le asigna la velocidad. ¿Sí? Fíjense que ahí inclusive estamos acá introduciéndonos en otro tema que tiene que ver esta cuestión escalar combinada con la cuestión de velocidad, que es una magnitud vectorial. En este caso, fíjense, depende de la posición en qué lugar esté X y Z en el espacio y además del tiempo. ¿Sí? Ahí estamos hablando de funciones de varias variables. Otro ejemplo de funciones de varias variables, creo que con ustedes lo conversamos, es el costo. Por ejemplo, para el costo para fabricar un par de zapatillas. El costo, entonces, a ver, vamos a escribirlo por acá. A ver, díganme ustedes. Y lo vamos a poner grande. El costo. ¿Será función de qué? Díganme. ¿Cómo, profe? El costo. El costo primero, ¿es una función escalar o es una magnitud escalar o vectorial? Rápidamente. Escalar. Escalar, perfecto. Estamos introduciendo el concepto de funciones de varias variables. De varias variables. Entonces, costo, dijimos magnitud escalar. ¿Función de qué puede ser? A ver, díganme. De la materia prima. Materia prima. Mano de obra. Energía eléctrica. Fletes.
alquileres, ya tenemos 5 variables, fíjense. Funciones de varias variables. ¿Ok? Ahí estamos viendo. Y fíjense que si yo hago el análisis de mi función de costos, solamente dependiendo, si me quedara con función de una variable, dependiendo de la mano de obra, me estoy olvidando del resto. Por eso le decía que hay que hacer ese clic mental para que, para empezar a manejar también las otras variables. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos entonces a esta cuestión de las integrales dobles. Acá habíamos hecho una aproximación ya, lo que era una integral doble. Y, a ver, lo tengo por acá. Vamos a ver algunos mensajes. Tubo, copa, cilindro, perfecto. Vamos a compartir de nuevo entonces. Ustedes están viendo ahora el apunte que tiene que ver con integrales múltiples. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Bien. Bueno, antes de entrar en toda esta cuestión de simbología, vamos a aclarar que, si bien vamos a hacer un desarrollo de todo esto, no necesariamente ustedes están obligados a hacer las demostraciones y todas estas cuestiones que ahora les vamos a mostrar. A mí lo que me interesa es el concepto, ¿sí? Bueno, cuando ustedes empezaron a trabajar en estas cuestiones de integrales simples, deben recordar qué es lo que hacían cuando empezaron cuando hicieron la primera presentación sobre lo que es integrales. Lo que hacían era nada más ni nada menos que tener en cuenta mi función f de x, la graficaba f de x, un intervalo que va desde A hasta B, un intervalo que va desde A hasta B, y después integraba. ¿Pero qué tenía que integrar? Lo que hacían era lo siguiente. Decían, yo lo que voy a hacer es dividir esto en varios... No, vamos a poner en otro color. Acá. En varios rectangulitos chiquitos, más chicos. Así. 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 Y así. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Decían, bueno, a esto yo lo voy a llamar un delta X. Ese delta X, sumado por el X que correspondía a la altura, me definía el área de esta región. De esta región. Ahora, el área de esa región, fíjense, en realidad, lo marco ahí de vuelta, era esta que está acá, ese rectangulito. Yo calculaba la base por la altura y obtenía el área de este rectangulito. Ahora, por supuesto que ahí yo cometía un error, porque quedaba este pedacito que está acá arriba, este triangulito, como error. Ahora, ¿cuándo cometía menos error? Cuando yo delta X lo hacía más chiquito, entonces ocurría una cosa así, y calculaba el área de este rectángulo, pero el error ahí era más chico. Y si yo volvía a hacer otra vez
otra subdivisión de esta más chiquita, fíjense que el error cada vez es menor. Ese triangulito chiquito que se ve arriba se va haciendo más chiquito. El error. O sea, que cuando el delta X, ¿se acuerdan que definía como el límite para delta X tendiendo a 0? Cuando esto tiende a 0 sin nunca llegar a 0, atención con el concepto de límite. Cuando esto delta X tendía a 0, yo me aproximaba al verdadero valor del área. Al verdadero valor del área. Ahora, cuando eso hacía y después integraba todos estos rectangulitos, integraba todas las áreas, obtenía justamente el área de la región que está en gris. Lo que vamos a hacer ahora en análisis 2, en integrales dobles, es exactamente lo mismo. Con el mismo criterio, vamos a fíjense, vamos ahora a presentar lo que era la integral doble. Recuerden, lo que antes era un intervalo, A hasta B, ahora es una región. Lo que está acá en celeste, una región. Lo que antes era una curva f de x, ahora es una superficie. Es este ponchito que está acá enrejado, este ponchito. ¿Sí? Entonces, yo encontraba para cada uno de estos, fíjense, hasta hace rato les dibujé yo que acá había unos rectángulos. En este caso, lo que era un intervalo ahora es una superficie que sube hasta encontrarse con el ponchito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, antes hacía el rectángulo y me quedaba un pedacito arriba de área. Ahora, yo voy a subir mi región de integración acá un pedacito. Vamos a mostrar de vuelta con esto. Fíjense, vamos a tomar este pedacito, ahí, y voy a subir hasta esta. Aquí también, cuando yo lo que estoy haciendo es calculando ahora, dijimos como interpretación, el volumen de esta cajita de zapatos. Ahora, esta cajita de zapatos, el volumen, tiene un error respecto a lo que el verdadero volumen cuando se encuentra con el ponchito arriba, con el enrejado. Es este pedacito que están viendo ahora ustedes que está recorriendo mi cursor. Lo mismo para el resto. Por eso es que cuando aplico el concepto de delta X tendiendo a 0 y delta Y tendiendo a 0, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo mismo que hice acá, cuando dije el delta X ahora tiende a 0, en mi integral doble será delta X y delta Y tendiendo a 0, que se transforma en ese delta X y en ese delta Y, fíjense, acá en ese delta X. En ese delta X que tendía a 0 es el diferencial de X. Y acá será el delta X y el delta Y tendiendo a 0 será ahora diferencial de X, diferencial de Y. Entonces, cuando yo encuentro otras cajitas acá de zapato amarillas más chiquitas y subo hasta encontrarme con la superficie enrejada, ese volumen tiene menor error. Y si lo hago más chiquito todavía, a la cajita que sube hasta encontrarse con el enrejado, es menor el error. Entonces, ¿cuándo voy a encontrar el verdadero volumen? Cuando el delta X y el delta Y tiende a 0. Y ese delta X, delta Y, cuando tiende a 0, se transforma en diferencial de X, diferencial de Y. Ahora, una vez que yo tengo el volumen de una cajita, hago el mismo proceso, pero para todas las cajitas que están acá, es cuando yo integro sobre la región R de integración. Fíjense. Estoy ahora integrando sobre una sola. Hagan de cuenta que este es un cuadradito. En realidad, vamos a hacerlo bien.
Ahora sí, este cuadradito que está acá será la región, la subregión, llamémosle así, de integración, que sube hasta encontrarse con la parte de arriba de mi poncho, que no la cubre, por eso cometo un error acá. Sube hasta acá solamente. ¿Sí? Y lo que queda por arriba de esto es el error que cometo. Cuando yo lo hago más chiquito, esto, la cajita más chica, me voy a acercar más al verdadero valor. Por eso aparece cuando hago el límite del delta X, que sería este, delta X, y el delta Y, se transforma en un diferencial de X y diferencial de Y. Entonces, de esa forma puedo calcular un volumen, digamos, que corresponde a el verdadero volumen. Cuando yo hago ahora la integral, por eso digo integral, sobre la región de integración, ¿cuál es la región de integración? Todo esto, sumo todos los volúmenes de todas las cajitas sobre todo esto que está pintado en azul, que es la región de integración, voy a obtener un sólido que tiene como base lo que está pintado en azul y como techo la reja. Esta integral me va a permitir justamente determinar el volumen de ese sólido. Y fíjese, ¿por qué aparece integrales dobles? Porque voy a integrar en X y después en Y. ¿Ok? Esto es lo que está dicho acá. Cuando mostramos el apunte. Fíjense, ¿qué es lo que hago yo? Mi región de integración Q la divido en varias partes, por eso que aparecía la que ustedes vieron en azul, dividida en varias partes, en este caso en 6 partes, a lo que yo llamo subregiones. Cada una de esas después sube como cajitas hasta encontrar. Fíjense, a esto lo definimos como función escalonada. ¿Qué es en definitiva una función escalonada? Es una función que tiene como base la región de integración. En este caso será un rectangulito chiquito abajo y como techo a otra, ahora superficie, pero paralela a la base. Por eso es que estoy hablando de cajitas, ¿sí? Fíjense que, ¿para qué hago esto? Para después aproximarme acá arriba, después mandar la superficie, el poncho, y ver cómo pasamos de una función escalonada a una función real. A una función real. Lo tenemos acá, fíjense. Por acá. Ahí. Fíjense. Esto que ustedes van, cuando yo apilo estas cajitas, esas son funciones escalonadas. ¿Por qué? Porque esta parte ¿por qué se llama función escalonada? Porque el techo, en todos los casos de estas cajitas, fíjense, el techo, lo voy a marcar con un rombo, son funciones, esa otra, esta otra, son, en definitiva, planos que son paralelos al XY. Planos paralelos al XY. Entonces, cuando yo tengo una función que me define o que pueda formar para cada subregión de integración, el cuadradito abajo, una función que por arriba sea un plano, fíjense, un plano, estamos hablando de funciones escalonadas. ¿Ok? Esto también lo pueden ver ustedes cuando graficamos acá. Por ejemplo, ¿y cuándo una función es escalonada? Cuando z, ¿cómo es? Le pregunto. Por ejemplo, fíjense, yo lo que voy a hacer en esta es mostrarle z igual a 1, por ejemplo.
verifico 3 dimensiones, gráfico, y ahí tengo una función escalonada. Fíjense que esto es nada más ni nada menos lo que yo decía, el techo de la cajita. Z igual a 1. Hagamos otra, si quieren, Z igual a 3. Otra vez graficamos, y ahí tenemos arriba un Z igual a 3, con un morado más clarito. Entonces, si yo pongo una cajita acá que tiene como techo Z igual a 1, otra cajita al lado que tiene como techo Z igual a 3, lo que estoy haciendo es formando esto que llamamos funciones escalonadas. En definitiva, ¿cuándo una función es escalonada? Entonces, pues, cuando el Z es constante. ¿Sí? O sea, este Z que dibujamos acá arriba, lo vemos acá, ahí. Este Z acá arriba es constante. ¿Sí? Bueno, después ya empezamos con el tema de cálculo de integrales dobles. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora ya vamos a darle el paso a la profe para que haga algunas consideraciones respecto de integrales. Pero antes les pregunto, ¿alguna consulta, alguna inquietud? ¿Ha quedado claro? ¿Quieren que reforcemos en algún punto? Adelante. Profe, usted dice que Z es constante en cada una de las regiones. Así es. Ajá. No en todas, porque si no, no sería constante. Sí, ¿cuándo podemos hacer algo constante? Lo mostramos. A ver. Fíjense. Ahora vamos a compartir esto. ¿Están viendo el documento en Word? Sí. Bien, fíjense. Si yo puedo encontrar subdivisiones de mi región de integración, esto que está en celeste, de tal forma que mi función, la Z, sea constante. ¿Qué significa que Z sea constante? Significa que la función Z tendrá esta forma. Vamos a ponerlo acá. Tendrá esta forma. O sea, es una función cuya gráfica es un plano paralelo al XY. Esta otra también es otro plano. Acá también otro plano paralelo. Y todos son planos para los techos, son planos paralelos al XY. Este será el eje X y este el eje Y, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto, yo puedo encontrar también, en vez de muchas cajas, que sea una sola caja. Pero ya no tengo este techo grande que es una escalonada, que es la que están viendo ustedes en puntos, este ponchito, sino que será una función como la que hemos mostrado acá, cuando Z igual a constante, utilizando el Microsoft. ¿Recuerdan? Lo podemos ver. Por ejemplo, esta acá. Esta, por ejemplo. Eliminemos esta, el Z igual a 3. Vamos a eliminar el Z igual a 1. Y me queda solamente. Entonces yo tendré acá, a ver si lo podemos dibujar. Supongamos que mi región de integración ahora sea esta, por ejemplo. Acá, acá. Lo que ustedes veían en color celeste, ahora lo estamos viendo acá, encerrado en estas 4 líneas negras. Entonces, yo lo que hago es subir hasta encontrar mi función. Subir hasta encontrar mi Z igual a, esta sería Z igual a 3, ¿verdad? Z igual a 3 es la función constante. Pero el techo, fíjense,
es paralelo al eje Z. ¿Lo ven? ¿Está claro? Sí, pero Bien. profe, imagínese que mi función me da como gráfica una caja, así, una caja de zapatos, por ejemplo, Esta, por y yo ejemplo. divido, sí, y yo divido toda Claro, en ese mi caso no, área. claro, en ese caso no hace falta dividir, porque vos ya tienes para tu región de integración, que es este rectangulito que está en el plano XY, que la función es constante y vale 3 en este caso. ¿Me explico? Ajá, En ese entonces, caso si no yo hace falta, no es no escalonado. hace falta. Ahora, cuando yo tengo distintos valores, por ejemplo, vamos a de nuevo a borrar. Está bien la pregunta porque hacia el concepto de funciones escalonadas. Supongamos que yo diga z igual a, vamos a graficar ahora, z igual a 2. Y z igual a 3. Igual a 3. Z igual a 5. Vamos a graficar. Ahí tengo. Entonces, si yo tengo, vamos a sobreescribir una región en donde para este cuadradito que tengo acá abajo en el plano XY, fíjese, yo subo hasta encontrarme con el morado más intenso. Y ahí ya formo mi cajita. ¿Están viendo la cajita, no? Que se está formando. Sí, sí. Ahí. Entonces, ahí tengo una cajita. Ahí. Después, para el que sigue, digamos el subrectángulo que está al lado, que ahora estoy dibujándolo, que está en el plano XY. Ahí lo terminé de hacer. Subo hasta encontrarme ahora con la otra cajita, perdón, con la otra z, en este caso z igual a 2, fíjense, z igual a 2. Ahí estoy formando otra caja de zapatos. Ahí está. Y después tengo otra al lado de esta. En esta región de integración que está en el plano XY, insisto, y ahora subo hasta encontrar con z igual a 5, tendré otra cajita, en este caso más larga. Y encuentro o dibujo con un poco de buena voluntad, digamos que son cajitas así. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, en todos estos casos, fíjense, ¿qué es lo que hice? Yo pude encontrar una subdivisión de regiones en el plano XY, esta será la 1, la región, subregión 2, subregión de 3, de tal forma que su z, o sea, su techo, sea una función constante. ¿Cuál es esa función constante? En este caso, z igual a 1, z igual a 2 y z igual a 5 en este caso. ¿Okay? Ahí estoy hablando de una función escalonada. ¿Por qué escalonada? Porque esto se parece a los escalones de mi escalera, ¿verdad? 1, 2, 3. ¿Ok? Bien, profe, muchas gracias. Bien. Otra forma de graficarlo con temas reales es muy sencillo. Cuando están en casa, terminan la clase, le piden una caja de zapatos a su hermanita más chiquita y ya tienen una. Después, a la hermanita que sigue, tienen otra.
Después pondrán al lado la caja de zapatos de ustedes y después al lado la caja de zapatos de tu papá y ya tenemos una función escalonada. ¿Ok? Bien, profe. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué presentamos esto de funciones escalonadas? ¿Por qué? Porque lo asociamos, ¿se acuerdan? A la integral simple cuando calculábamos áreas. ¿Recuerdan? Cuando calculábamos áreas, teníamos una función y después teníamos las áreas. Esto será el eje X y teníamos el delta X que estaba definido desde acá hasta acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Calculábamos primero esta área, el delta X por la altura. Teníamos el área, pero en este caso tenemos volúmenes, consecuentemente será una superficie, área, por una altura, volumen. ¿Se dan cuenta? Y esto que tengo acá, que lo estoy remarcando acá, es el error que cometíamos. Cuando el delta X tendía a 0, esto lo hacíamos cada vez más chiquito y llegábamos al verdadero modelo. Lo mismo va a pasar acá en la próxima clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no, estas son funciones escalonadas. En la próxima clase lo que vamos a hacer es tener acá, está mal, hagan de cuenta que no está eso. Voy a dibujar un ponchito, así, un poncho acá. Hay un ponchito, ¿sí? Vamos a pasar de funciones escalonadas a funciones más generales. ¿Y cuál va a ser el poncho ese? Y bueno, lo vemos acá. Ese poncho va a ser este que ustedes están viendo ahora en el enrejado en el f de x. Es este que está acá, esta superficie. Vamos a pasar del concepto de funciones escalonadas a funciones más generales. ¿Ok? ¿Está claro? Está claro, profe. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Chat, no tengo preguntas. Ok. Dejamos de compartir y vamos entonces a darle la posta a la profe Vanessa. Bueno, profe. Chicos, aprovechemos para registrar el presente en el chat. Ok. Bueno, Vanessa, vamos despacio, tranquilos. Este es un tema que de entrada tiene que quedar bien comprendido para que el resto, y sobre todo cuando veamos el tema 4, que integrales de línea, si integrales dobles no lo entendemos, integral de línea menos todavía. Consecuentemente, necesitamos ir tranquilos, despacio y todos entendiendo. Para eso es importante, insisto, con el protagonismo. Pregunten, pregunten. Bueno, profe. Bueno, ok. 5 minutos antes estoy de regreso. Bueno. Chicos, ¿se ve bien la pizarra? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar a trabajar con las integrales múltiples. ¿Cómo han llevado la teoría hoy? Bien, creo. No, está bien. Bueno. Ustedes están viendo ahora cómo se define y por qué se define de esa forma la integral doble, y van a seguir avanzando sobre cómo calcularla, y ya han visto con el profe hoy cuál es la representación gráfica.
Yo sé que cuando yo estoy calculando la integral doble, estoy calculando el volumen de un sólido, ¿no es cierto? Eso es lo que han hablado hoy. Pero para calcular una integral doble tengo también unos pasos previos, José. ¿Qué les dijo el profe? Cuando calculan la integral doble, ustedes van a estar calculando el volumen de un sólido que está en el espacio, que tiene por base una región de integración y por techo una función, ¿sí? Imaginación para mi dibujo. Pero sería ese el sólido. En el piso, la base de mi sólido, yo tengo una región de integración. Y el techo de mi sólido tengo una función f de xy. Y cuando ustedes calculen la integral doble, van a decir es el volumen del sólido que tiene por base a esa región de integración y por techo a esa función integrante, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, Bueno, entonces, para calcular esa integral, yo, por un lado, tengo que conocer la función y tengo que saber la forma en que se calcula la integral, que en realidad calcular una integral doble no es tan complicado como parece, porque se calcula como dos integrales simples sucesivas. De todas formas, no vamos a llegar a ese paso todavía hoy. Lo más difícil de la integral doble es trabajar con esta región de integración, porque yo voy a usar esa región de integración para poner los límites de estas integrales. Si mis límites de integración están mal, mi integral va a estar mal, no importa que yo la resuelva bien. ¿Se entiende? sí. Bien, entonces, lo que vamos a empezar con los primeros dos ejercicios del práctico, y vamos a hacer uno nada más, es a trabajar con lo que es esa región. Esa región está en el plano. Antes, cuando trabajábamos con integrales de línea, con integrales simples en análisis 1, ustedes tenían el plano, ¿no es cierto? Tenían una función, una f de x, y tenían un intervalo en el que yo integro, digamos, A y B. Entonces yo calculaba el área de esta región, ¿sí? ¿Y cómo la calculaba? Como la integral entre A y B de esa función, f de x. Bueno, aquí yo tenía delimitado mi límite A y mi límite B. De la misma forma como lo hacíamos, tenemos que ahora delimitar los límites de la integral doble. La integral doble va a estar en la región de integración, está en el plano xy. Entonces ahí se me complica un poquito más. ¿Qué me dice el ejercicio 1? Me dice, siendo R la región limitada por las curvas, determinar los límites de integración en uno y otro orden de la siguiente integral. No me dice cuál es la función integrando, porque yo no voy a resolver todavía la integral. Lo que quiero que trabajemos es cuáles son los límites de integración. Y vamos, por ejemplo, con el ejercicio 1A. Me dice, tengo la recta y igual a 0, la recta y igual a 2, igual a x menos 1, e y igual a menos x. Todas son rectas. Entonces, para poder establecer los límites de integración, yo primero tengo que conocer cuál es la región. Entonces la tengo que poder dibujar. Entonces, vamos viendo qué es lo que tengo. Tengo la recta y igual a 0. ¿Cuál es la recta y igual a 0? El eje de las X. Exactamente, tengo todo el eje X, así que lo vamos a hacer gordito así para que veamos que es parte de mi región. Después, ¿qué otra cosa tengo? Otra recta constante igual a 2. ¿Qué es lo que hago? 1, 2, me paro en igual a 2 y trazo la recta horizontal, más o menos, que pasa por ese punto. Ya tengo dos rectas. ¿Qué más tengo? Igual a x menos 1. En general, para dibujar una recta, pueden hacer una tablita de valores. Si x vale 0, yo sé que y va a valer menos 1.
Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 1. Este es un puntito de la recta. Si y vale 1, perdón, si y vale 0, x vale 1. ¿Estamos bien ahí? Dijimos, si x vale 0, y vale menos 1. Si x vale 1, ¿cuánto va a valer y? 0. Bien, tengo otro puntito de la recta. Con esos dos puntos yo puedo trazar la recta que los une. Yo la hago así con línea de puntos, solamente porque no me salen muy derechas. Ustedes háganlo con regla y no van a tener problemas, ¿sí? Bueno, no salió mejor, pero no importa. Esta, le vamos a poner el nombre, es igual a x menos 1. Y después me falta y igual a menos x. Esa tablita es más fácil, ¿sí? Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, ¿cuánto va a valer y? Menos 1. Menos 1. Entonces, cuando x vale 0 y vale 0, estoy en el origen. Tengo un punto de la recta. Cuando x vale 1 y vale menos 1. Este de aquí abajo es otro punto de la recta. Más o menos tenemos esa otra. Esta es igual a menos x. Bueno, una vez que yo pude dibujar todas las rectas, en este caso, en otros casos pueden ser curvas, puedo tener circunferencias, yo qué sé, que son los límites o la frontera de mi región de integración, ya puedo determinar cuál es. ¿Qué creen ustedes que es la región? Fíjense Lo que que, hay varios que tengo lo que que tener está en al cuenta. medio, Aquí, que parece un triángulo, pero sin puntita. exactamente, sin puntita. ¿Por qué no va la puntita? Porque me dice que el i se mueve desde 0 hasta 2 y la puntita está abajo del 0. Entonces ya determiné mi región de integración. ¿Cuál es? Es toda esta. Tiene límite inferior, o bueno, la parte de abajo, entonces le saco esa puntita porque llegó hasta el i igual a 0 y subo hasta el i igual a 2. Me muevo entre una recta y la otra recta. Ya tengo toda la región. ¿Alguna duda hasta aquí de cómo encontramos esa región? Justo me distraje, profe. Fui a dejar, fui a dejar una taza al comedor. Bueno, no hay problema. Lo que yo les decía es que cuando yo terminé de trazar todas las rectas, ya puedo decir cuál es mi región. Mi región tiene que tener como borde o como límite, o puede llegar a todas estas rectas. Entonces, ¿por qué no tomo el triangulito de abajo? Porque el triangulito de abajo está abajo de igual a 0. Entonces, ese triángulo no está dentro de mis límites, porque si bien está delimitado por las dos rectas, la y igual a x menos 1, la y igual a x, a menos x, la y igual a 0, pero no tiene nada que ver con la y igual a 2. No puede ser mi región. En cambio, lo que es casi un triángulo invertido, dado vueltas, sin punta, que está aquí arriba, está delimitado. Por abajo por igual a 0, por arriba por igual a 2, y por los dos costados con las dos rectas. Entonces ahí me doy cuenta de que está cumpliendo con todas las condiciones de mi región de integración. ¿Quedó claro, Candela? Sí, profe. Bien, ya tengo la región. Muchas gracias. No hay problema. Una vez que yo pude dibujar la región de integración, puedo escribir los límites. Y aquí viene una cosa importante. Recuerden que el ejercicio me pedía escribir los límites de la integral. Me decía, la integral sobre la región de la función f de xy de x de y. Y me decía en los dos órdenes. ¿Qué significan los dos órdenes?
que yo puedo trabajar primero con dx o primero con dy. Puedo escribirlo de x de y o puedo escribir de y de x. Esos son mis dos posibles órdenes de integración. Todo depende cuál de las dos variables es la que analizo primero. En muchos casos, no en todos, hay uno de los caminos que es el más sencillo. Y yo de eso me voy a ir dando cuenta a medida que practique, que vaya haciendo distintos ejercicios. En este caso, yo voy a trabajar primero con la integral, voy a decir f de xy diferencial de x. La integral de adentro, porque siempre trabajo de adentro hacia afuera, como si tuviera paréntesis y corchetes y esas cosas. De adentro hacia afuera. La primera integral con la que voy a trabajar va a ser con el diferencial de x. ¿Cómo analizo la variación respecto de x? Bueno, tienen distintas posibilidades. A mí me gusta trazar rectas. Pero ustedes pueden decir, vengo con mi mano, o con una hoja, como estoy haciendo yo, desde la parte negativa de las x y atravieso toda la región hasta la parte positiva de las x. Puedo mirarlo con mi mano, o puedo, como les digo yo, que es como me gusta trabajar a mí, trazar una recta que atraviese mi región en el sentido del eje de las x. ¿Y qué me tengo que fijar? Bueno, ¿por dónde ingresaría esta flechita a la región? ¿Por dónde creen ustedes que entra en ese casi triángulo invertido? Por y igual a menos x. Por este puntito, perfecto, que es un punto de la recta igual a menos x. Si yo trazaría otra línea por acá abajo, iba a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Supongamos que la trazo por aquí. Sí, ¿Y si la trazo por arriba? también. Exactamente, entonces estoy encontrando que mi límite inferior de integración es esta recta. Pero yo no voy a escribir aquí toda la recta. ¿Qué es lo que tengo que escribir? Tengo que escribir el valor x de la recta. O sea que lo tengo que despejar. Si yo quiero despejar x, ¿qué me va a quedar? X es igual a menos y. Y ya tengo mi límite inferior. Menos y. Bueno, ahora atravieso toda la región y me pregunto, ¿por dónde saldrá de la región mi flecha? Igual a x menos 1. Exactamente, sale por esta otra recta que tiene una inclinación, ¿no es cierto? Y si miro una recta por abajo, pasa lo mismo. Si me imagino una recta por arriba, pasa lo mismo. Entonces me estoy dando cuenta que esta otra recta igual a x menos 1 va a ser mi límite superior. ¿Por qué digo inferior? Porque por ahí ingresa. ¿Por qué digo superior? Porque por ahí sale de la región. Y estoy considerando toda la región. ¿Pero qué necesito escribir? El valor x de la recta. Entonces lo despejo. El menos 1 va a pasar positivo, y más 1 es igual a x. Y ya tengo mi límite superior, y más 1. Terminé de trabajar con esa primera integral. Por más que no es necesario escribir los corchetes, yo siempre se los pongo, sobre todo en un principio, para darnos cuenta que trabajo con la integral adentro del corchete, y después con la integral que está fuera del corchete, ¿sí? Ahora la variable que me falta, ¿cuál es? El diferencial de y. Entonces ahora tengo que ver la variación de y. Pero tengan en cuenta que los límites de afuera, los últimos que resuelvo, siempre son límites constantes. ¿Por qué constantes? Porque yo ya consideré las dos curvas. Entonces ahora tengo que ver qué valores de y utilizan esas curvas. En este caso son dos rectas. A mí me gusta imaginarme que yo vengo y aprieto toda mi región respecto del eje de la Y. Cuando aprieto toda esa región, ¿qué valores de Y me van a quedar? Bueno, abajo de 0 hay valores, hay puntos de la región abajo de 0. No, Bien, arriba de 0 sí, ¿y hasta dónde llegan? hasta el 2. Bien, esa es la variación respecto del eje Y. Me muevo desde 0 hasta 2.
¿Alguna duda de cómo puse los límites en este sentido? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, no hay problema, Ángel, pero ¿qué cosa? ¿Los de adentro, los de afuera, los dos? El límite en I, está para definir los límites en I. Bien, cuando yo veo los límites de Y, porque aquí cuando miré los de X encontré las dos rectas, ¿cierto? Ahora voy a ir con una explicación distinta. Encontré las dos rectas, pero no son las rectas completas, porque mi región no va desde menos infinito hasta infinito como va la recta, sino que hay un pedacito de la recta. ¿Qué pedacito? Este que va desde por todo esto, que es mi región. Los valores de Y en ese pedacito de la recta, que es el límite de mi región, ¿dónde los puedo ver? Bueno, proyectando sobre el eje de las Y. ¿Y qué valores de Y me van a quedar? Entre 0 y 2. Por eso es que yo digo, yo me imagino que vengo de los dos costados con las dos manos y lo aplasto. ¿Y qué me va a quedar sobre el eje Y? Solamente ese pedacito. Bien, profe, gracias. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí antes de que yo borre? Ninguna, profe. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora en el otro sentido, que ya van a ver que es un poquito más difícil. Como es la primera vez y está muy garabateado el dibujo, yo lo voy a borrar, lo hago de nuevo y vamos a trabajar con el otro sentido, ¿sí? En general yo vuelvo a garabatear sobre el mismo dibujo. Como es la primera vez que lo estamos viendo, nos estamos enfrentando a la situación, vamos de a poquito. Ahora sí voy a hacer un dibujo un poco más chico. Eso. Profe, la consigna nos está pidiendo ambos, ¿verdad? Exactamente, acá hicimos uno, el resto de la consigna es hacer el otro. ¿Por qué les pido siempre ambos? Primero, porque para yo darme cuenta cuál de los dos caminos es el más fácil, tengo que poder escribir los dos caminos. Y segundo, tenemos que practicar. Bien. Este tema particularmente, chicos, tienen que practicar muchísimo, muchísimo, porque es un tema que cuesta escribir los límites de integración, no es un tema fácil de empezar a trabajarlo, ¿sí? Bien, entonces, igual a x menos 1. Cuando x vale 0, y vale menos 1, y cuando x vale 1, y vale 0. Y la y igual a menos x que viene aquí. Más o menos. Y la región es todo esto. Y vamos a ponerle los nombres porque siempre necesitamos conocer de qué curva estoy hablando. Entonces es importante ponerle los nombres. Bien. La región llega hasta 0. No va el triangulito de abajo. Llega hasta aquí nomás. Muy bonita mi región. En el otro sentido, ¿qué es lo que voy a hacer? Un sentido es cuando integré primero respecto de x, o sea que el otro sentido va a ser integrar primero respecto de quién. De ahí. Exactamente, primero integro respecto de y. Entonces, si yo primero integro respecto de y, ¿cómo se les ocurre que tengo que atravesar a la región? Desde menos a más, pero en I. Claro, ¿puedo ir de los x negativos a los x positivos? De No tiene X no. sentido, porque estamos trabajando con y. Entonces, ¿cómo la voy a atravesar? Voy a ir desde abajo hacia arriba, de los y negativos a los y positivos. Entonces,
trazo una flechita en el sentido del eje de la Y. Supongamos que la trazo aquí. Tengo mi flechita. Y entonces yo miro la flechita y me pregunto, ¿por dónde ingresa esa flechita a la región? Viene desde abajo, no toca nada, no toca nada, no toca nada. ¿Cuándo toca mi región? Esa recta en y igual a menos x. Perfecto. Ya tendría mi límite inferior. ¿Qué pasa si trazo otra recta? Pasa por y igual a 0. Si yo trazo una recta por aquí, puedo decir entra por y igual a 0. ¿O no? Y entonces, ¿cuál es mi límite inferior? ¿Y igual a menos x o y igual a 0? Igual a 0. Pero si yo tomaría igual a 0, estoy diciendo que toda la región entra por igual a 0. ¿Es verdad? No, Ah, bien. Y si digo igual a menos x, estoy diciendo que toda la región entra por igual a menos x. ¿Es verdad? tampoco. Exactamente. Ninguno de los dos es siempre mi límite inferior, pero sí en un pedacito de la región. Pero yo no puedo escribir dos límites inferiores distintos. Entonces, ¿qué significa eso? Que a esta región no la puedo trabajar como una sola región. La tengo que trabajar como más de una. ¿Cómo voy a dividir la región? En los puntos donde cambia mi límite inferior. Por ejemplo, el origen. Entonces yo puedo decir, bueno, este triangulito de acá lo voy a llamar región 1. ¿A todo el resto lo puedo llamar región 2? No, No, porque acá hay otro puntito donde vuelve a cambiar de límite, ¿no es cierto? Porque si yo trazo una recta vertical por acá, entra por y igual a x menos 1. Entonces de nuevo tengo dos límites inferiores distintos. Tengo que dividir en dos regiones nuevamente. ¿Por dónde? Por ese puntito. Ese puntito ustedes ya lo conocen, porque aunque yo lo haya borrado, estaba en mi tabla de valores. ¿Qué valor de x era? Era el x igual a 1. Cuando x vale 1, 1 menos 1 y vale 0. Entonces tengo aquí una segunda región y aquí una región 3. Bueno, si yo quiero plantear las integrales en este sentido, con primero la integral de y, tengo que plantear tres integrales distintas. ¿Cuál de los dos casos era más fácil? el primero. Exactamente. Por eso yo empecé por ahí. Cuando uno mira una región de integración, se puede dar cuenta de solo verla cuál de los dos sentidos me conviene hacer para no tener que plantear los dos. Pero para darme cuenta de eso, tengo que haber escrito varias veces los dos sentidos para poder de ver la región saber cuál sentido me conviene. ¿Se dan cuenta por qué les digo que hay que practicar mucho? Sí, profe. Bueno, acá ¿qué es lo que vamos a decir? Esto lo voy a terminar borrando, pero se los explico. La región R es igual a la región 1 unida a la región 2 unida a la región 3. Porque recuerden que aquí lo que nosotros estábamos calculando era la integral sobre la región R. Para el orden primero X, después Y, lo pude hacer con la región R. Cuando voy a cambiar el orden, tuve que dividir esa región R en tres regiones más chiquititas, porque si no, no podía plantear las integrales. Y una propiedad de las integrales me dice que la integral sobre la región R es igual a la integral sobre... Se escribe acá como subíndice la región, chicos, pero no va a entrar aquí porque se escribe así. A ver. Se las escribo acá abajo y ya la borramos. La integral sobre la región R de la función f de xy de x, tampoco va a entrar. Vamos a escribir menos. No vamos a escribir la función. Sobre la región R es igual a la integral sobre la región N1 más la integral sobre la región R2
más la integral sobre la región R3. Entonces, esta integral que yo marqué en el sentido de x de y, que yo pude escribir, va a ser igual a la suma de las tres integrales que voy a escribir en el sentido de y de x. ¿Por qué? Porque la región la tuve que subdividir entre sus regiones más chiquitas. Y para cada una de estas subregiones voy a tener que plantear una integral distinta. ¿Está claro? Sí, Bueno. Vamos a ir haciendo todas. Entonces, vamos con la región R1. Voy a poner integral sobre R1 de mi función f de x, y en el sentido primero del diferencial de y. Tracé la recta vertical y me fijé por dónde entra la recta vertical. Recuerden que ahora no miro todo, sino miro solamente la región R1. y igual a menos x. Exactamente, entra por la recta. Necesito el valor y de la recta, no tengo que despejar nada porque entra por menos x. ¿Por dónde sale? Por y igual a 2. Exactamente. En algunos casos, como este ejercicio, yo tengo que subdividir por el lugar por donde entra la flecha. En otros casos puede ser que tenga que subdividir porque sale por distintas rectas. O en algunos casos pueden pasar las dos cosas. Entra por distintas y sale por distintas también. Todo depende de la forma de la región que yo tenga. Terminé con la integral respecto de y. Bueno, ahora tengo que ver qué pasa con la integral respecto de la variable x. Y ahora tengo que ver cómo se proyectaría sobre el eje de las x este triangulito R1. O si yo me imagino que tengo una prensa, vengo y lo aplasto sobre el eje x y me fijo qué es lo que pasa. ¿Qué valores de x están dentro o se corresponden con puntos de ese triangulito? ¿Qué me interesa conocer? Este puntito de acá. Porque ese es un valor de x que corresponde al triangulito. Y si bajo así todos los puntitos del triangulito, como proyectándolo en el eje x, ¿qué me va a quedar? Todo ese pedazo hasta el 0, que fue donde yo subdividí. ¿Está claro? Sí, Bien. Ya sé que mi límite superior es 0, me falta el inferior. ¿Cómo se les ocurre que podría ser para encontrar este inferior, este primero de aquí? Tabla de valores. Puedo hacer una tabla de valores, sí, y empezar a encontrar valores de la función. También puedo hacer una intersección, porque fíjense que este punto es un punto que pertenece a dos rectas distintas. ¿A qué recta? A esta recta horizontal igual a 2. ¿Y a qué otra recta? A esta recta inclinada, que era mi límite inferior, que es igual a menos x. Entonces, resuelvo ese sistema. Si las y son iguales, los segundos miembros también. Menos x es igual a 2 y encuentro que x es igual a menos 2. Y ya tengo este valorcito de acá que es menos 2. ¿Alguna duda al respecto? no, profe. Bueno, vamos con la sección 2. Que es la más fácil. Vamos a empezar a escribir más chiquito. No quiero borrar el dibujo porque lo necesitamos. Integral, la hagamos más arriba, por lo capaz que escribo la 1 abajo. Integral sobre la región 2. Recuerden que voy primero respecto de y. Entonces, miremos la variación respecto de y. Cuando miro la variación respecto de y, tengo mi recta vertical, que ya la habíamos trazado. Recuerden que ¿cuál es mi región 2? Le pongamos un poco de azul. Es esta que está aquí. Que es la más bonita porque es un cuadrado.
o rectángulo en este caso, pero como todos los límites son rectas constantes, todos los límites van a tener valores constantes. ¿El i cómo se mueve? ¿Desde dónde entro? Igual a 0. ¿Por dónde salgo? Igual a 2. Perfecto. Voy de 0 a 2. Y ahora tengo que ver la variación de x en ese pedacito. ¿Cómo se va a mover el x? Si yo aplasto todos los números o todos los puntitos dentro de ese triángulo, ¿qué me va a quedar? ¿Me va a quedar ese intervalo o no? Sí. Desde 0 hasta 1. Fíjense que esta integral 2 empieza donde terminó la integral 1, porque me estoy moviendo hacia la derecha. Y ahora escribimos la integral 3. ¿Dónde? Vamos acá abajo. La integral sobre la región 3. Va a ser. Recuerden, me muevo primero en I. Entonces, la región 3, no se olviden, vamos ahora acostaditos, es este otro triángulo. Atravieso mi triángulo con la recta vertical. ¿Vertical por qué? Porque estoy trabajando respecto del eje de la variable I. Entonces, una recta paralela al eje I. ¿Por dónde entra a mi región? Viene desde la nada, va subiendo, ¿y por dónde ingresa a la región? Por x igual a menos 1. Por I igual a x menos 1. ¿Sí? Por esta recta. ¿Estamos bien ahí? Sí. Fíjense que siempre va a entrar por algún puntito que se mueve dentro de esa red. Entonces, como quiero el i, ya lo tengo despejado, mi límite inferior es x menos 1. ¿Por dónde sale? Por igual a 2. Exactamente. ¿Y qué me estaría faltando? La variación de x. Esta variación de x. Que si yo vengo y aplasto de nuevo sobre el eje de las x todo el triangulito, va a empezar donde terminó la región 2. En eso no tengo problema. Voy a ir teniendo todos los valores hasta que llegue a dónde. No me digan el valor, díganme del gráfico, ¿qué puntito sería? La punta derecha del casi triángulo. Exactamente, esta especie de vértice derecho aquí, ¿no es cierto? Sí. Entonces necesito encontrar este valor, porque esta va a ser la variación de x. Desde 1, que fue donde terminó la anterior, ¿hasta qué valor? ¿Cómo encuentro ese valor? Otra vez puedo hacer una intersección. Voy a borrar esto. ¿Qué rectas pasan por ese punto? La recta horizontal igual a 2, y esta recta inclinada igual a x menos 1. Los primeros miembros son iguales, los segundos también. X menos 1 es igual a 2, entonces sé que x vale 3. Y sé que este valor es 3. Entonces ya tengo el límite superior, desde 1 hasta 3. ¿Alguna duda, chicos? Ahí termina el ejercicio, profe. Ahí termina el ejercicio. En realidad ustedes tendrían que escribir, como te pedían los dos órdenes, escribir que esta primera es igual a la suma de las otras 3. Lo que pasa es que yo no iba a poder escribir todas en suma. Pero en Bien. realidad lo que ustedes van a escribir es que la i sobre r es igual a la i sobre r1, más la i sobre r2, más la i sobre r. Como les dije en un principio, a mí por el momento no me interesa que las resolvamos a las integrales. Me interesa escribir los límites. Y en realidad, lo más difícil de las integrales dobles es escribir los límites, porque yo tengo que poder analizar las regiones del plano.
Con eso termina el ejercicio 1. Viste el apartado A, tienen el apartado B y C para hacerlos ustedes. El ejercicio 2 es muy parecido, pero vamos a retomar con el ejercicio 2 en la clase el jueves. Yo les voy a explicar el ejercicio 2 y de ahí vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Pero sí podría practicar con el 1 si es que les interesa. Si es que tienen tiempo, porque capaz que están con otras parciales, otras cosas. ¿Alguna duda? Yo, profe, tengo una duda. Dígame, profe. ¿A qué hora nos vamos? Justo estoy terminando. Me faltan, yo les digo que con 20 centímetros más de pizarrón acá abajo soy feliz. Siempre me queda chiquitito ahí. Bueno, bárbaro. Bueno, con esto terminamos, chicos. Bueno, dos temas para concluir. Primero, está habilitado ya el foro para conformar los grupos de trabajo. Ustedes van a leer bien, las instrucciones están bien claritas, cómo se va a manejar de ahora en más el trabajo grupal, cómo se van a presentar todos los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por favor entren al foro. En una primera parte, en un primer foro, ustedes van a, por ejemplo, Belén Sala Soler dice, bueno, yo estoy en la parte de bioquímica y me gustaría conformar grupos de otras carreras o de la misma carrera. Mis horarios disponibles son de tal a tal. ¿Qué les parece si alguien quiere sumarse a mi grupo? Nos juntamos y después le damos el nombre al grupo y si podemos le damos lo identificamos con una, qué sé yo, los buscapleitos, las buscapleitos, por ejemplo, y ponen una imagen que tiene que ver con el tema de las buscapleitos, si me ocurre. Importante el tema porque hay que ya empezar a trabajar con el tema de la competencia trabajo en equipo. ¿Okay? Recuerden que después también ustedes, una vez que terminen esta cuestión de conformar los grupos, van a tener que trabajar no solamente poniéndose en contacto y resolver problemas, sino también hacer presentaciones en el aula virtual que van a ser grabadas y todo ese tipo de cosas. Así que al trabajo. Segundo tema, saludarlos en su día. De verdad que para mí, porque yo todavía me siento estudiante, es más, una de las cosas que he podido incorporar y que es muy, muy provechoso, y también se los comento a ustedes, es el autoaprendizaje, aprender a través de las herramientas que nos brindan otras personas y potenciarlas. Por ejemplo, cuando ustedes quieran encontrar o indagar un poco más sobre esta cuestión de las superficies, es cuestión de entrar a un navegador, escribir gráfica de superficies y van a encontrar muchos sitios en donde podrán ver no solamente la gráfica, sino también la ecuación, el z igual a f de x, y que está asociada a esa gráfica, y muchas otras cositas más que son interesantes. Eso, por ejemplo, es autoaprendizaje. Y en la medida en que uno ese autoaprendizaje lo incorpora para toda su vida, pues es estudiante toda su vida. Pero en particular quiero saludarlos por el Día del Estudiante. Espero que la pasen bien. Descansen mañana, tenemos tiempo. Vamos a ir tranquilos con esta segunda parte. Así que pasen un lindo Día del Estudiante. Vanessa, no sé si quieres decir algo, adelante. Le iba a decir lo mismo, que pasen hermoso el día, que descansen, recuperen, sumen fuerzas para empezar la segunda parte. Muy Feliz bien. día, chicos, la pasen muy bien. Ok. Bueno, si no hay más, entonces estamos ya finalizando la clase. Vamos a guardar los chats con los presentes y ahora proceder a cortar la grabación.